comentaristas estarán el doctor Juan Pum Medina del Colegio de Sonora y como moderador Francisco Lara Valencia de la Arizona State University. El segundo es Lives of Dust and Water, an Anthropology of Change and Resistance in Northwestern Mexico. Vidas de polvo y agua, una antropología del cambio y resistencia en el noroeste de México, de María Luz Cruz Torres, de la Universidad Estatal de Arizona. Como comentaristas estarán Gloria Siria Valdés Gardea del Colegio Sonora y moderador Francisco Lara Valencia de la Arizona State University. Buenas noches. Para empezar quisiera agradecer al Colegio de Sonora la oportunidad de estar aquí. Un agradecimiento muy sincero por la hospitalidad, por la colegialidad, por la oportunidad de venir a presentar el trabajo que han realizado recientemente dos colegas de la Universidad Estatal de Arizona, de la Escuela de Estudios Transfronterizos. No voy a tomar tiempo que ellos necesitan para hablar con ustedes. Simple y sencillamente voy a referir algunas cosas que yo personalmente sé de él, porque trabajo con ellos, porque son mis amigos, porque observo muy directamente el trabajo académico de investigación y como profesores que realizan en la Universidad Estatal de Arizona y antes de la Universidad Estatal de Arizona. Voy a empezar con Carlos Vélez Ibáñez. La primera vez que supe de Carlos, yo tenía 29 años, trabajaba en el Colegio de la Frontera Norte en Nogales, y alguien me dijo que había un profesor muy importante, muy prominente en el BARA, en la Universidad de Arizona, el Buró de Antropología Aplicada, de Investigación en Antropología Aplicada en Tucson. Fui y lo busqué, platiqué con él un rato, un hombre muy ocupado en ese tiempo. Me impresionó enormemente Carlos por su forma de ser y por el trabajo que ya tenía tiempo haciendo y que he continuado haciendo durante mucho tiempo. Carlos tiene una trayectoria bastante extensa, muchísimo reconocimiento en la comunidad que hace estudios fronterizos en ambos lados de la frontera. Algunas cosas que muy brevemente creo que reflejan, voy a decir algunas cosas que creo en mi opinión reflejan muy claramente lo que Carlos ha hecho. Recientemente fue fundador de la Escuela de Estudios Transfronterizos en la Universidad Estatal de Arizona. Es profesor regente en la misma universidad. Tiene múltiples reconocimientos, incluyendo por ejemplo su nombramiento como profesor presidencial en revitalización urbana por la compañía Motorola. Es profesor de la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social en la propia universidad y es director de la Escuela de Estudios Transfronterizos. Carlos tiene una larga lista de publicaciones. Una cosa notable de la producción académica de Carlos es que escribe en inglés y luego se lo ponen en español, a veces escribe en español y luego lo pone en inglés, de tal manera que sus múltiples libros, monografías y volúmenes editados tienen esta característica de estar hechos para platicar con una audiencia americana y con una audiencia mexicana. Esta cualidad de trabajo que Carlos refleja en gran medida la visión que él tiene de la frontera. Para Carlos la frontera no es una línea que divide, que separa. Para él la frontera más bien es un espacio social en donde las personas, las culturas, las lenguas, las economías interactúan y crean un espacio muy interesante, un espacio integrado, único, que reniega de la idea de que la frontera tiene que separar, tiene que diferenciar. Ahí se generan interculturalidades, nuevos experimentos lingüísticos, nuevos experimentos sociales. La vida se da de manera especial en ese espacio. Entonces, Carlos nos va a presentar un libro y que yo le recomiendo.
que lo lean es fascinante. Tengo que decir que cuando recién lo leí me costó un poquito de trabajo porque venimos de disciplinas distintas, pero luego uno lo lee otra vez y se engancha, especialmente porque Carlos tiene una vena literaria muy clara, que hace muy interesante el uso de los casos de vida para ilustrar conceptos muy complejos y elaborar teorías que sirven para explicar de manera bastante convincente la vida cotidiana de los fronterizos, especialmente de los mexicanos que viven en el sur de los Estados Unidos, en el suroeste de los Estados Unidos. Voy a, antes de pasar al siguiente libro, le voy a dar la palabra a Juan. Ustedes conocen a Juan Boone, probablemente mejor que yo, un gran amigo, un gran colega. Estuvo de visita en la Universidad Estatal de Arizona el año pasado como profesor visitante, trabajando con nosotros y aportando con su conocimiento y experiencia a nuestra escuela. En particular quisiera agradecerle a Juan por la oportunidad de estar aquí, y él va a comentar sus propias impresiones del trabajo de Carlos. Después tendremos la oportunidad de escuchar a Carlos y luego pasaremos al otro libro. Pues muchas gracias, Francisco, y también me siento muy contento de tener aquí a los profesores Carlos y María Luz por su visita y por darse tiempo para venirnos a platicar de sus libros, ¿no? De sus libros. Yo me voy a permitir leer un texto muy cortito de unas 4 o 5 cuartillas que preparé después de haber hecho, más que nada, después de haber aprendido, ¿no? Haber aprendido algo que va más allá de lo que yo antes concebía como cultura, ¿sí? De algo que va más allá de lo que antes yo concebía como la vida de los mexicanos, ¿no? en Estados Unidos. Y entonces, la verdad, lo que voy a decir es algo que a mí lo escribí como una lección académica, como una clase, como una gran clase, ¿sí? Y a continuación se los voy a compartir. Empiezo diciendo sobre el libro: no hay proyecto de investigación que culmine en un documento final, en un libro, en un informe, o que un investigador pueda mencionar que ha tenido los hallazgos finales y para siempre. Es natural que un proyecto que tuvo hallazgos primarios sugiera nuevas líneas de investigación o nuevas preguntas que al final de cuentas se convierten en nuevos proyectos, en nuevas publicaciones. Es el caso del libro de Carlos Vélez Ibáñez, que hoy aquí nos ocupa. Un texto sobre un tema que trabajó en 1983, en el que convergen actores parecidos, informantes clave, un trabajo de campo fascinante, para que desde la visión antropológica, sin dejar de lado lo que la sociología de la vida cotidiana, el interaccionismo simbólico, las relaciones de poder, el capital social y otros enfoques que pueden escapar de mi memoria en estos momentos, el autor nos venga a ofrecer en una versión actualizada una narrativa sobre un problema concreto, pero de múltiples connotaciones o interpretaciones, para ofrecernos nuevos hallazgos sobre ese tipo de trabajo que va más allá de la manera en que la población de origen mexicano es parte de una gran economía, de sus políticas en las cuales ellos usan y administran un capital cultural y social, y así esos mexicanos se involucran o se comprometen en un contexto transfronterizo. Pero también nos dice Carlos cómo es su sufrimiento para lograr ese involucramiento, y justo en estos momentos en que corre el siglo XXI. Carlos señala a lo largo del libro que la población transfronteriza está sujeto a una increíble presión para acoplarse a una cultura
yo en mi traducción, ¿no?, de esta idea de megascript, una cultura más amplia, más compleja, que está escrita en un lenguaje en que sus valores son el éxito y la realización. Aunque se trata de una realidad de sacrificios, algunos de esos mexicanos tienen circunstancias trágicas, o el éxito, ¿no?, la realización se alcanza a través de circunstancias trágicas. Y esta cultura empuja a la población a medidas extremas expresadas de diferentes formas. Para puntualizar esta idea de cultura amplia, en mi traducción, ¿no?, la palabra es megascript, el autor retoma a 3 autores, Hofer, Raitina y Campbell, para señalar que el concepto se refiere, esta idea de cultura amplia, ¿no?, a la que se involucran los mexicanos, se refiere a las diferentes formas de comunicación en los cuales el poder llega a ser articulado y racionalizado a través de múltiples significados, referencias, símbolos, rituales, prácticas y expectativas. Esta cultura frecuentemente es discutida, negociada, rechazada o amenazada de diferentes maneras, y tiene muchas formas y frecuentemente son aceptadas como algo natural. Se refiere a las relaciones de poder, tanto económicas como institucionales, locales, transnacionales, y todo eso se adhiere al más abstracto orden de organización, como pueden ser corporaciones transnacionales, en los establecimientos domésticos, y las definiciones apropiadas de las relaciones de género, de clase, de etnicidad. Se señala que este tipo de cultura llega a convertirse en una cultura más amplia, más complicada, más compleja, en un nivel más centralizado, y que adquiere, digamos, una connotación de más potencia, más fuerza, ¿no? Por ejemplo, lo que son esta cultura amplia en lo que significa en las naciones, en las entidades transnacionales, en los acuerdos comerciales, en los cuerpos internacionales como organizaciones, ¿no?, internacionales. Y así este concepto que utiliza Carlos es usado de esta manera para definir un significado más dinámico, ¿sí? Y eso lo coloca como un proceso interactivo que envuelve este proceso de internacionalización en el que se encuentran los mexicanos cuando cruzan la frontera, cuando viven, ¿sí? Y todo esto finalmente contiene una cierta resistencia que tiene que ver con la búsqueda de un acomodo en el mismo lugar y en el mismo tiempo. La población de origen mexicano es empujada a superarse para ver mejor a sus hijos, ¿no?, para su familia. Y ellos no tienen ningún tipo de protesta, es decir, lo hacen, es empujada a esa superación, a esa búsqueda de éxito, no hay protesta interna. Algunos se envejecen rápidamente, otros se enfrentan problemas de la salud física y mental, y la idea es formar un hogar, sostenerlo a través de lo que al final de cuentas es parte del corazón del libro en mi lectura, que es a través de deudas y préstamos. En la idea, llegan a ello, a ese tema de deudas y préstamos, en la idea de desarrollar una plataforma social y cultural que está llena de contradicciones, y hay una oposición que incluso tiene que ver con la idea de tener éxito en la vida. El autor, en algún apartado del texto, se refiere a Henry, que señala que hace tiempo, señalaba este autor, en 1963, que estos procesos de búsqueda de éxito son como una búsqueda patológica de éxito, ¿no? Eso que enfrentan los mexicanos a la hora de estar sobreviviendo, ¿no? De vivir un mundo de contradicciones, de buscar el éxito o las metas en todo ese contexto transfronterizo, pues es
es como una búsqueda patológica de éxito, y justo es el problema que el texto de Carlos, en mi lectura, es el problema que aborda. ¿Sí? Se trata el texto de una narrativa sobre la población mexicana en medio de un acelerado mundo transfronterizo que hace que la vida, como dice el título, sea casi imposible. En pleno siglo XXI, la población de origen mexicana es forzada a profundizar en su desarrollo cultural, en administrar y operar desde dentro de un conjunto restrictivo de demandas que tienen que ver con su trabajo. Luchan para expandir sus habilidades protectoras sobre sus hijos y simultáneamente se enrolan en acciones económicas que garantizan la participación, esto es bien importante, se enrolan en acciones económicas que garantizan la participación de la siguiente generación de ellos mismos en los mismos procesos complicados o imposibles. Es decir, es generacional, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Se va transmitiendo de esta vida complicada, ¿no? El libro es sobre ese tema, pero es una historia contada a través de una lente específica, usando la referencia del antropólogo americano Eric Wolf, que señalaba que la antropología siempre estaba en su mejor momento cuando podía localizar comportamientos normales de la vida diaria en un nuevo contexto, en una nueva luz, dice, y deducir las consecuencias imprevistas de esa examinación. De esa forma, Carlos señala que operando en sistemas culturales transfronterizos, lo que él llama, en la traducción es las rondas de ahorro y las asociaciones crediticias, ¿sí? Son ese tipo de comportamientos ordinarios, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que señalaba antes, cuando tiene que ver con el préstamo y con la idea de ahorro. Dice, así Carlos Vélez explora y profundiza en nuevas áreas previamente no consideradas sobre este tema de lo que son las rondas de ahorro y las asociaciones crediticias, ¿sí? Deduce consecuencias imprevistas y presenta nuevos e importantes hallazgos sobre este tema que trabajó, insisto, desde 1983 con una serie de trabajos de papers intermedios hasta concretar este libro. Y en el texto muestra cómo estas rondas de ahorro y asociaciones crediticias son parte integral de la cultura y la economía de la población de origen mexicano en la región suroeste de Norteamérica, y cómo los que ahí participan contribuyen a las contradicciones culturales y económicas que estas prácticas buscan resolver. Las rondas de ahorro y asociaciones crediticias aparentemente es un comportamiento ordinario y explicado en formato simple, consiste en una operación de ahorro y préstamo que se organiza entre amigos, entre vecinos, que están de acuerdo en contribuir, por ejemplo, con una cantidad de 100, ahora puse pesos aquí, ¿no? En una cantidad de 100 pesos a la semana. El orden en que el dinero se distribuye es decidido por el grupo o por el orden en que los miembros se unen al grupo. Cada persona, incluido el organizador, recibe el pago. En este caso, la vida de este proceso, de este ejemplo hipotético, es de 5 semanas. Y como se muestra en el libro de Carlos, este modelo simple envuelve varios tipos de relaciones sociales, estructurales e institucionales que son sumamente complejos y que varían en su formalidad, sus fronteras e incluso en el tipo de clase social. El libro, por supuesto, entonces se centra en estas redes de asociación, ¿cómo dije? Rondas de ahorro y asociaciones crediticias, pero el alcance va más allá, y eso es bien importante señalarlo, va más allá de este ordinario comportamiento. Estas rondas de ahorro y asociaciones crediticias les sirven como lente para analizar que a través de la cultura, la política económica, ¿sí?, que interactúan en una gran región y que incluye a todos los mexicanos que se encuentran en todos los estados americanos a lo largo de la frontera y a lo largo del tiempo,
va más allá de lugares que son del norte a sur, más allá porque nos proveen significados y medidas de cambio cultural, a las cuales se les pueden asignar variables demográficas y económicas que tienen que ver con el movimiento de la gente y con la redefinición de espacios, ¿sí? Las rondas de ahorro y asociaciones crediticias también nos dice cómo esta cultura amplia, ¿no? Los famosos cultural mega scripts, ¿sí? Apuntalan una dinámica que tiene que ver con el individualismo, con el éxito, con la confianza mutua, y llega a empotrarse, ¿no? Como verde, ¿no? Como el espejo que está, ¿no? En la pared, llegan a empotrarse como llegan a encontrarse en la vida diaria de las personas. Todo eso se aprende y se distribuye sin un reconocimiento consciente de que existen. Hay contradicciones y a veces consecuencias desastrosas en la vida de los individuos, tal como lo revela el libro en el capítulo 4, y que seguramente Carlos abordará esa parte que es el corazón del texto. También las rondas de ahorro y asociaciones crediticias proveen una lente a través de la cual se entiende cómo las personas abordan diariamente los procesos globales, pero a nivel local, para hacer frente a sus deudas, a la escasez de oportunidades, a la pobreza, a los problemas para proveer una plataforma social para ellos y sus familias, para sus dependientes. Es importante entender, señala el autor, por qué y cómo estas conductas emergen como parte de procesos y contextos sociales transnacionales, económicos, políticos, culturales. Se debe explicar cómo funcionan estos comportamientos en lugares y espacios múltiples, así como dentro de las propias diferencias de clase. A través del libro se puede notar que en estas variaciones contextualizadas que estas variaciones contextualizadas requieren de una articulación de posiciones teóricas que van de un orden, pues, de arriba hacia abajo, para explicar los porqués, los porqués de las variaciones de estas rondas de ahorro y asociaciones crediticias, y los múltiples contextos sociales y culturales en los cuales se encuentran insertos. En el análisis que nos presenta Carlos, y por tratarse de un libro que se enmarca en las ciencias sociales, el trabajo provee un entendimiento, o busca proveer un entendimiento de cómo los seres humanos se adaptan, crean ideas, prácticas innovadoras, se ajustan, ¿sí? En medio de la más amplia dinámica económica y demográfica que suele a veces ser perjudiciales para la gran mayoría de los individuos. Y este tipo de argumentos son los que se van desenrollando a lo largo del libro. Por ejemplo, en la arena transnacional, donde las rondas de ahorro y las asociaciones crediticias mexicanas operan, se les conoce por una variedad de nombres, pero básicamente son la cundina, que se usa en la región, el concepto de cundina, ¿no? Que es un concepto usado en la región suroeste de Norteamérica, o la tanda, usado en el centro y sureste de México. Pero independientemente del lugar, las tandas o las cundinas, para algunos parecen acciones pintorescas, o tal vez haya otra palabra para traducirla mejor, ¿no? O para otros quizás no son importantes las cundinas o las rondas, o quizás son obvias. Pero para muchos de los que participan en ellas es común que ahí se cree una relación de parentesco entre los que participan. Para los participantes no hay un misterio real, pero como toda conducta humana, estas conductas, valga la redundancia, podrían parecer a veces triviales, pero son triviales hasta que alguien como un antropólogo empieza a preguntarse, y fuera de la curiosidad antropológica, sobre los porqués, los cuándos, los qué, los dónde, podríamos agregar, de esos tipos de comportamiento que como Carlos bien señala, no son ordinarios, nos dicen mucho más, ¿no?
Ya voy a terminar, ¿eh? El libro es una extensión renovada y repensada de un libro pues casi con el mismo título, ¿no? Pero que tiene nada más como, se le puede agregar la parte de la confianza, de la mutua confianza, ¿no? Para no leer todo el, ¿sí? Publicado en 1983. Pero en esta nueva versión Carlos desarrolla nuevos marcos teóricos, metodológicos, ¿sí? También ofrece nuevos datos que ilustran el rápido impacto global y los procesos transnacionales. Y entre estos asuntos se encuentra el tema, por ejemplo, de la explosión demográfica de la población de origen mexicano y de las poblaciones latinas a lo largo y ancho de Estados Unidos, y que son variables necesarias de entender para explicar los porqués, los cómo o los cuándo de las redes, las rondas de ahorro y las asociaciones crediticias y su rápida expansión. Otro impacto ha sido la transformación de las localidades y regiones mexicanas que han sido forzadas a emigrar hacia el norte. Otro es la formación de un asombroso intercambio comercial, los canales de comunicación, el tráfico humano, la transformación cultural que han creado completamente nuevas formas, ¿no?, de creación e interacción cultural. Y así el tema que aborda Carlos sobre las rondas de ahorro, Undinas, las asociaciones crediticias, son la unidad de análisis de este autor que tengo aquí a mi lado izquierdo, y que aún sin conocerlo, Carlos pues me dio una oportunidad académica, ¿no? Y esa oportunidad académica tiene que ver con un agradecimiento. Por eso esto que acabo de leer tiene que ver con lo que él me ha enseñado, ¿no?, con sus textos. Desde que yo llegué allá, empezó a regalarme sus textos, pero no es hasta en los últimos meses que me puse a revisarlos con detenimiento, y al final de cuentas lo que yo puedo decir es que más que lo que yo puedo contribuir, no porque la antropología sea muy lejana a mi formación, sino por lo que realmente he aprendido a través de la lectura, y por eso yo quiero pues darle la palabra, ¿no?, para que él, ¿no?, es lo que yo tengo que decir sobre el texto. Mi objeto en esta profesión de antropología siempre ha sido contar la narrativa de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y haciendo eso, entonces uno descubre, se halla aspectos de la vida cotidiana que la mayoría de las personas tienen unas premisas que estos comportamientos no tienen importancia, que no tienen un tipo de normalidad que de veras uno no le va a poner atención. Entonces, en parte mi enfoque y mi objetivo en escribir este tipo de libro siempre ha sido para enderezar esa narrativa de nuestras poblaciones en ambos lados de la frontera, porque en realidad mi primer trabajo no fue en los Estados Unidos, fue en un contexto urbano en Ciudad Nezahualcóyotl, en afueritas de la Ciudad de México, y ahí es donde aprendí de veras de la confianza y también de la importancia de la reciprocidad y de tener relaciones mutuas para sobrevivir las condiciones económicas y políticas que vivían la gente en Nezahualcóyotl. Y ahí aprendí sobre las tandas. Un día, hablando con una amistad, me estaba quedando en Ciudad Nezahualcóyotl, me preguntó y me decían chicano. Y como todo antropólogo, siempre nos ponen un nombramiento de un tipo u otro, ¿no? A mí me decían réplica de mexicano, imitación gringa, porque no sabían ni uno del otro. Entonces me preguntó un amigo, me dice, oye chicano, préstame 100 pesos. ¿Para qué? Para mi tanda. ¿Para mi tanda? ¿Qué? ¿Cuál es la tanda? Entonces me comenzó a contar cómo funcionaban básicamente el cálculo económico de su vida, pero también de su hogar,
que tenían que balancear constantemente crédito con gasto, obligaciones sociales con relaciones de poder con superiores, etc. Fue un modo un modo de hallar la luz a la vida cotidiana de las personas en Ciudad Nezahualcóyotl, pero también a un nivel muy profundo a la cultura mexicana en ambos lados de la frontera, porque hay los mismos patrones en ambos lados. Entonces, como antropólogo, ha sido mi obligación de contar esa narrativa cotidiana de nuestros pueblos, porque básicamente en los Estados Unidos se espera que nos borremos. Es decir, nosotros no existimos en la narrativa norteamericana. Y cuando comparto con mis amistades norteamericanos académicos, que nomás tienen ellos 160 años en Arizona y en Nuevo México, y en Texas y en California, se asombran simplemente porque ellos esperan, usando las mismas premisas norteamericanas de aculturación, que nos tenemos que borrar como población, como cultura, como teniendo nuestros patrones familiares que son muy importantes para sobrevivir, y al mismo tiempo borrando el idioma que nosotros habíamos manejado también por tantos años. Esa narrativa en los Estados Unidos nos hace una ausencia en la vida cotidiana en los Estados Unidos en tal manera que nos reduce simplemente a fotografías de labor. Nos borran nuestra humanidad, borran nuestras fuerzas, borran nuestras capacidades intelectuales, y simplemente somos enfocados como si nomás tuviéramos un lomo para el trabajo. Nos reducen a un estereotipo, y ese estereotipo ha creado un tipo de prejuicio contra esta población en la cual se insiste que nos tenemos que borrar como población cultural. En cierto modo, esas premisas, entonces, ha sido mi obligación de balancear esa narrativa de borradura con una narrativa cotidiana cultural de esta población. Entonces las tandas y las cundinas son simplemente unos lentes pequeños, chiquitos, y de ahí brotar entonces un entendimiento, un conocimiento, un tipo de compartir la complejidad de esta población en todos sus aspectos. Y de eso se trata el libro, pero al mismo tiempo se trata el libro también de cómo una población puede, con sus fuerzas, su inteligencia, sobrevivir todas las presiones y todos los prejuicios y estereotipos viviendo en los Estados Unidos al mismo tiempo. No. Hay otro dicho compartido por un amigo mío, Tony Burciaga, que dice: México nunca se salió de los Estados Unidos, nomás aprendió inglés. La historia de la población de origen mexicana en el suroeste de los Estados Unidos, ya como sabes, es muy larga. Y en parte tiene que ver con la integración económica de la región. Algodón, construcción, cobre, agricultura, ranchería, ganado, todo lo demás. Requería mano de obra, pero también de sabiduría para todo ese complejo industrial. Y esa mano de obra era mexicana. Y siempre ha sido mexicana. Y en cierto modo, entonces, la historia de nuestra población siempre ha sido reforzar y también apoyar y también ser la base laboral y también de sabiduría de la industria de la región. En ambos lados de la frontera, porque acuérdense que Anderson y Clayton era parte de la agricultura en Sonora y en Chihuahua y lo demás. Colonel Green manejaba las minas de cobre en Cananea. Entonces, no podemos hablar simplemente de la migración, sino de una estructura económica que requiere y continuamente requiere la mano de obra y la sabiduría de nuestras poblaciones mexicanas. Por ejemplo, en Phoenix en 2007 se requerían 13,000 carpinteros. ¿Y dónde los iban a hallar? Otra vez
porque nuestra población tiene muchas capacidades, muchas habilidades. Entonces esos 13,000 carpinteros, la mayoría eran mexicanos. Entonces, parte de la estructura económica requiere ese movimiento de población. No nomás es simplemente una persona decidiendo, me va muy mal aquí, sino ha habido el reclutamiento de esa obra por años y años y años. La segunda parte es muy interesante y esto, y a veces me vuelve loco esto. En el presente hay 11,000 personas no documentadas en los Estados Unidos, de la cual más o menos el 6.2 millones son ciudadanos mexicanos. De los 11 millones, perdón. 6.2 millones. De esos 6.2 millones, el 40% se han quedado por visas. Es decir, las visas mismas que han usado para cruzar se quedan en los Estados Unidos. Eso quiere decir que más o menos como el 3.6 millones de personas de veras existen mexicanos no documentados. De una población norteamericana de 300 millones de personas. Menos de 1% de la población norteamericana es no documentada mexicana. Entonces, eso te lleva más allá a querer explicar el por qué. Y el por qué tiene que ver con la larga historia de la población mexicana en los Estados Unidos y los cambios demográficos enormes. Entonces, todas las leyes anti-inmigrantes tienen que ver con la pérdida del poder político por partes de la población norteamericana y también se están haciendo más viejos al mismo tiempo. Esos cambios demográficos son muy importantes para entender entonces la política del suroeste para mantener su poder político en las manos de un grupo de anglosajores que hace 30 años se vinieron de Minnesota, cuando el tío abuelo de mi papá en Tucson vio la última bandera mexicana bajarse en 1853. Entonces, esta región es una región muy complicada y al mismo tiempo nuestra población sí requiere la educación. Y nos falta, por ejemplo, el tipo de programas educativos que de veras sean tipos de puentes para que nuestros niños vayan a la escuela y acaben la secundaria y vayan a la universidad. Más y más está aumentando esa población universitaria. Por ejemplo, en la Universidad de Arizona y la Universidad Estatal de Arizona en Tempe, casi el 20% más o menos del cuerpo estudiantil en nuestra universidad son descendientes de origen mexicano. Entonces está aumentando esa escala, pero simplemente es porque cada 10 años aumenta la población mexicana de migrantes y se acultura en parte de la población que había llegado hace 20 años y luego tenemos como 10 generaciones de diferentes versiones mexicanas. Entonces nuestra región es mucho más complicada que simplemente la migración. Rápidamente me gustaría comentar que no creo que sea el privilegio más grande para Juan que para mí estar aquí sentada, por un aspecto básico. El doctor Vélez Ibáñez fue profesor en el Buró de Antropología Aplicada, donde yo trabajé como asistente cuando estaba haciendo yo mi doctorado, estaba muy chavala ahí donde me ven. Sí, 12 años, ¿verdad? Y en ese aspecto voy a comentar algunas cosas que escribí acerca del libro de María Luz y vuelvo a agradecer al colega Juan Pum su invitación para presentar esta obra. Este libro de 325 páginas fue editado por la Universidad de Arizona. El objetivo del libro es explicar cómo comunidades rurales en México, especialmente en el sur de Sinaloa, sobreviven en el contexto de los cambios económicos y ecológicos que en esos años afectaba a la nación, con un enfoque teórico desde la ecología política. Si bien es cierto, el libro fue editado en el 2004, y seguramente mucha literatura y otra literatura ha emergido desde hace 9 años, ¿verdad? A la fecha, ¿verdad? Sin embargo, es precisamente en estos tiempos actuales y en este contexto político, social y económico en que nuestro país está viviendo, que es sumamente provechoso y refrescante retomar este estudio antropológico por al menos 3 situaciones que me permito decir. Una,
En esta época estamos en un momento de renacimiento de la antropología. Recientemente, Carlos Lomitz, un antropólogo prominente, comentó y escribió un artículo en el periódico La Jornada que hablaba sobre ese renacimiento de la antropología. Y yo retomo algunos de sus aspectos porque estoy de acuerdo con él. Quiero decir que el libro de María Luz es muy refrescante en la actualidad por tres motivos importantes que me parece mencionar. En esta época, como recientemente lo advierte el antropólogo Claudio Lomitz, vivimos en un tiempo de revolución tecnológica, en donde uno puede navegar transversalmente por internet y generar una enormidad de datos en un abrir y cerrar los ojos, pero aún así es muy difícil entender lo que está pasando. Los indicadores y porcentajes, como 2.5 millones de migrantes retornados, ¿verdad? O los 11 millones de mexicanos de origen en Estados Unidos, etcétera, no nos dicen nada, ¿sí? No describen, no exploran, no explican los procesos sociales. Por ello, el trabajo de María Luz es importante. Es un trabajo basado en 13 años de trabajo de campo antropológico. Ella nos recuerda y me refresca a mí la importancia de estos procesos sociales y la interacción cara a cara, en situ, con los actores. Lo que el colega Vélez Ibáñez comentaba de una visión de abajo para arriba, ¿sí? Tratar de horizontalizar las narraciones de nuestros actores, unas narraciones que generalmente son narradas por la institucionalidad, ¿sí? Y son descritas de acuerdo a cómo conviene el sistema político-económico. He ahí el trabajo importante de la antropología. Otro punto por el cual pienso que es importante el trabajo de María Luz en la actualidad es que estamos viviendo la democratización del campo antropológico. Ya no es una práctica concentrada en las grandes universidades de las potencias mundiales o en la escuela de Chicago, ¿verdad? Ya no es principalmente un instrumento para estudiar al otro, entre comillas, de arriba hacia abajo. Ha habido una profunda democratización todavía en auge. Por ejemplo, hay antropólogos mexicanos haciendo trabajo de campo en Estados Unidos o estudiando nexos comerciales entre Tepito y China. Así, el trabajo de María Luz se inserta en esta reflexión que yo trato de ensanchar, ¿verdad? Es decir, una puertorriqueña haciendo trabajo de campo en comunidades rurales, no indígenas, en el sur de Sinaloa, un estado que no había pintado en los estudios antropológicos y que es muy reconocido por las actividades del narcotráfico y los diferentes carteles que interactúan en él. ¿A quién le iba a interesar las actividades acuícolas del camarón? Hello, dice María Luz. Por último, el libro de María Luz es importante en este contexto, ¿sí? Vidas de polvo y agua y el trabajo de campo amplio que se realizó por 13 años nos dan cuenta de las consecuencias de los cambios constitucionales en los 90, precisamente ahora, previo a la aprobación de la reforma energética y los cambios constitucionales que se proponen. Este libro invita a reflexionar sobre las posibles consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales con las reformas constitucionales, así como este libro contextualiza su discusión en la reforma constitucional del artículo 27 en 1994 y las consecuencias que en nuestros días, hasta la fecha, venimos cargando. Es por ello que el libro es muy refrescante. El libro así se enfoca en las transformaciones profundas de dos comunidades en el sur de Sinaloa ante la creciente demanda nacional e internacional de productos agrícolas y pesqueros y el uso de los recursos naturales para exportación comercial, apoyado por el desarrollo de políticas estatales. La autora comenta que el norte de México es una región poco estudiada por la antropología, y ciertamente las comunidades rurales se han enfocado mucho los estudios de estas en los grupos indígenas, en las actividades de los seris, los mayos, los yaquis, etc., descuidando a otros pobladores que habitan, además de otras actividades productivas que se desarrollan ahí. Yo estoy muy de acuerdo con esa observación de María Luz, aunque cabe mencionar los estudios pioneros de Choco Dove, del CIAD, precursora de estudios pesqueros en Sonora, Anita Good,
Marcela Vázquez León en Guaymas, comunidades pesqueras, estudios de la pesca de alta mar y la pesca tradicional. Los estudios de Tomás Maguire, James Greenberg en el Alto Golfo de California, Pablo Wong González, Álvaro Bracamonte y su servidora Valdés Gardea y Salvador Galindo Beck en el Alto Golfo de California, entre otros, que quizás pudieran invitar a María Luz a seguir y a explorar otras líneas de investigación más adelante, ¿verdad? El análisis toma en cuenta la unidad doméstica como unidad de análisis para la narración que ella nos hace, lo cual me parece a mí muy importante. Pero una unidad doméstica no idealizada, una unidad doméstica no vista como en los 80 o en los 70 e inicios de los 80 y finales de los 80, ¿verdad? Donde los integrantes de la familia convivían felizmente, ¿verdad? Y era solo el integrante varón el que trabajaba y era el proveedor, sino una unidad doméstica, ¿sí? Contemporánea, ¿verdad? Y una unidad doméstica donde es depositaria de la lucha para sobrevivir en las comunidades del Cerro y Celaya al sur de Sinaloa. Es en la unidad doméstica o household donde se llevan a cabo las dinámicas y estrategias para salir adelante. Ahí se sienten y se perciben la incertidumbre, la preocupación de lo que vendrá. La unidad doméstica es significativa y da significado a las actividades productivas de las comunidades estudiadas, como por ejemplo la organización de las mujeres para recolectar firmas de apoyo y entregárselas al presidente municipal para cerrar la cantina de la comunidad, en donde los esposos gastaban sus ganancias, pues, y les afectaba la unidad doméstica, ¿sí? A la papa, a las diferentes necesidades, ¿verdad? O por ejemplo también cerrar los accesos de entrada a la pesca de otros usuarios para proteger su espacio de trabajo. Es la unidad doméstica, y eso me pareció muy interesante, la depositaria de esa incertidumbre, especialmente en las actividades pesqueras. Hay una gran incertidumbre, ¿verdad? Si ir a ver o no ir a ver el producto, a qué hora sales a pescarlo, cómo está el oleaje, etcétera, etcétera. Aunque en particular este trabajo se trataba de una actividad acuícola, ¿verdad? Utilizando un marco referencial de Michael Kearney, la autora contextualiza a estas dos comunidades dentro de categorías globales, atendiendo a la historia y la posición de las comunidades dentro de la nación y de la sociedad global. Los residentes de estas comunidades rurales son campesinos, trabajadores, pescadores, empleados domésticos, operadores, vendedores, etcétera, etcétera. Entonces se pregunta María Luz, ¿cómo conceptualizarlos? No son campesinos, no son indígenas. A mí me habían dicho que todos los que vivían en la área rural mexicana eran campesinos o indígenas. ¿Qué está pasando? Sí, es una problemática, sí, un dilema, sí, que desde los 60 hemos cargado los antropólogos, ¿verdad? Con el estudio del México rural, herencia de Robert Redfield, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo resuelve María Luz? ¿Sí? ¿Quiénes son esos sujetos que viven en el Cerro y Celaya al sur de Sinaloa? ¿Qué marco referencial puedo utilizar? ¿Sí? ¿Me servirá un marco referencial tradicional de los estudios del México rural? ¿Sí? Evidentemente el término campesino le quedaba corto, ni se diga el indígena, ¿verdad? Porque no estaba tratando con ese tipo de poblaciones. Es por ello que esta reflexión de María Luz es muy interesante, porque reafirma la necesidad de estereotipar a los actores del área rural. Finalmente, queda implícito que María Luz sitúa a los actores dentro de un esquema de la ecología política, en donde ellos son presentados como personas en su relación histórica, ecológica, cultural, económica y política con sus recursos naturales. Así María Luz toma como marco referencial la ecología política, con apoyo también de la antropología marítima, en especial de Bonnie McKay, Valdés Pacini, Delfín Quesada, Iván Bretón, Sheridan, etc., para entender la relación entre los pobladores y su medio ambiente a nivel local, regional, nacional y global. Gente con historia, parafraseando a Eric Wolf. En pocas palabras, ¿quiénes son los habitantes del Cerro y de Celaya, comunidades rurales al sur
de Sinaloa son actores que tienen una relación histórica, ecológica, cultural, social y económica con el medio natural con el que ellos se desarrollan, ¿sí? Son usuarios de los recursos, ¿sí? El libro se divide en 3 partes. En la parte 1 se analizan los factores históricos, ecológicos, sociales, culturales y económicos que han shaped, no lo pude traducir al español, sí, todavía me queda un poco Spanish, ¿verdad? Un poquito. Que han shaped la definición de desarrollo en el sur de Sinaloa. En la parte 2 se analiza el rol del Estado y de los procesos locales y regionales en la formación y establecimiento de las comunidades rurales en Sinaloa, en particular el Cerro y Celaya. En la parte 3 se presenta cómo las unidades domésticas rurales luchan para sobrevivir en el contexto de la degradación ambiental y pobreza económica. María Luz presenta respuestas con una perspectiva de género y también presenta propuestas y estrategias de resistencia tomando muy interesante los trabajos de James Scott, sí, las armas de los débiles, ¿no? ¿Sí? Que es muy interesante profundizar y que a mí me hubiera gustado también un poquito más detalle sobre eso, ¿no? Pero que es interesante ver las estrategias de los pobladores de esas comunidades. El análisis teórico metodológico va de lo local a lo global, tomando en cuenta eventos importantes como el cambio del modelo económico a uno neoliberal llevado a cabo por el presidente Carlos Salinas de Gortari, con los cambios en el artículo 27 constitucional, la implementación de NAFTA, yo también agregaría la declaratoria de la reserva en el Alto Golfo y Delta del Río Colorado, que está ausente, la rebelión zapatista en 1994, que mostró que los pobladores del área rural mexicana podían organizarse y pelear por sus derechos, y por último, la aprobación de la Proposición 187 en California, que dio un carácter transnacional al trabajo de campo empírico en la comunidad de María Luz, porque los pobladores, cuando ella regresaba a su trabajo de campo, le preguntaban, oye, ya no nos quieren los gringos, ¿qué ondas? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Por qué no? Entonces, presenta en pocas palabras, ¿sí?, a esas comunidades rurales no pasivas, sino activas, no homogéneas, sino heterogéneas y partícipes a nivel local, regional, nacional y global del mundo en que los rodea. No aquellas comunidades reptilianas, ¿verdad?, así pasivas, homogéneas, que todo el mundo vivía feliz, sino que reafirma María Luz la importancia de regresar al campo en nuestros días, la importancia de darle cara a esos indicadores que nuestras autoridades nos están presentando continuamente, la importancia de explorar, de escribir, ¿sí?, esas dinámicas institucionalizadas que nos describen las estadísticas, ¿verdad? Por último, en las conclusiones, María Luz muestra que la gente de las comunidades rurales del sur de Sinaloa no son víctimas pasivas de las políticas nacionales o de los procesos globales. En su diaria lucha por sobrevivir, ellos crean y usan una variedad de técnicas y prácticas de resistencia. Uno de los aprendizajes de este bonito y sabroso libro, muy bien narrado, es cómo es importante este nuevo renacer de las antropologías y del trabajo antropológico, especialmente cuando necesitamos hacer una antropología de abajo hacia arriba, no vertical, sino horizontal, y tomando en cuenta las contradicciones, las diferentes narrativas que existen en estas comunidades, y sobre todo impregnándose uno con el diario vivir de las comunidades. Tal fue así que se impregnó María Luz, 13 años, ¿verdad?, saliendo de ahí siendo godmother y siendo comadre y una serie de cosas, que terminó con un corrido que le compusieron a María Luz, una breve párrafo, ¿verdad? Cuando llegan las lluvias, María Luz no estará lejos. Ella siempre llega cuando la lluvia comienza, apareciendo repentinamente sin avisar, como los angelitos, esos pequeños insectos rojos que salen de la tierra al comienzo de la temporada de lluvia. Muchas gracias.
si quieres, esa es más o menos una cuota del señor que fue el que me dio la idea del título del libro, porque él fue uno de los ejidatarios que fundó la comunidad. Y ya murió, don Chico Flores. Ese más o menos no, ustedes no le tengo que presentar en el mapa. Me interesó mucho la región también porque hay muchos artefactos arqueológicos. Es un área muy rica en eso, y me dio mucha curiosidad porque cada vez que iba a las casas, por ejemplo, la gente las tiene en sus casas. Entonces me dediqué a tomar fotos, aunque ahora ya tienen un museo en Mazatlán, pero cuando yo comencé a hacer mi trabajo ahí no había todavía nada de eso. Es uno de los trabajos que realizan las mujeres que yo describo en el libro, que es el corte de la escoba, que le llaman ellas. Y ese se usa en una planta como parecida, es como un sorgo, un tipo de sorgo que se utiliza para hacer las escobas. Y esa planta se transporta a Nogales, Sonora, donde hay una fábrica de escobas. Ahí está la gente pescando más o menos el camarón con la atarraya, y eso es una de las lagunas, que hay muchas lagunas en toda esa región. Ahí tomé esa foto del señor que me permitió tomarle la foto tirando la atarraya, pescando. Ella fue una de las señoras que de verdad le tengo mucho cariño. Ya murió ella, pero ella fue alguien que me adoptó en la comunidad. Era la esposa del señor, de don Chico Flores, doña Trini, y ella fue de las personas que conocía todo lo que pasaba en la comunidad, porque ella fue una de las fundadoras, tuvo 18 hijos. Entonces se casó muy jovencita, como a los 14 años, y me ayudó mucho. Si no hubiera sido por ella, yo creo que no hubiera podido completar el libro. ¿Entrevistas a todos los hijos? Sí, a todo el mundo. Esa es una de las técnicas que se usa todavía, que es una técnica prehispánica, que es un tipo de tapo, que se usa mucho por las cooperativas, ahí especialmente en el área de Escuinapa y también en Agua Verde. Son dos pueblos pesqueros ahí. También la cosecha del chile, ustedes pueden ver ahí más o menos en la época como en diciembre que comienza a cosechar el chile. Ahí están algunas de las mujeres en un pueblito, el pueblo del Rosario, más en la parte urbana, que se dedican a la venta del camarón. Ahí está, me gustó mucho esa laguna porque cambia tanto el paisaje. Cuando uno va en verano es todo seco, casi no hay agua, todo es gris, por eso el título del libro, Vidas de polvo y agua, porque la gente me decía, es que este cerro es bien polvoso. Entonces me decían, tienen que venir otra vez cuando llega la época de las aguas. Entonces se pasaba la gente como que esperando que llegara la época de la lluvia para que cambiara el pueblo. Pero también cambiaba el humor de la gente, ya que se acercaban las lluvias, la gente se ponía bien contenta, todo el mundo haciendo planes para sembrar, para pescar. Y esa pues es un trabajo que... Y entonces ese fue a los comienzos cuando comencé entrevistándolas y haciendo un trabajo. Me interesó mucho eso porque el uso de pesticidas es algo que todavía no yo creo que no se han hecho muchos estudios, por lo menos en el sur de Sinaloa, sobre el impacto que tienen los pesticidas en la gente que los utiliza. Entonces me impactó mucho porque hablé con este muchacho y me dice que ya lleva muchos años haciendo ese trabajo, y le pregunté si se había enfermado. Me dice que de vez en cuando le daban dolores de cabeza, se mareaba, pero nunca lo asociaba con el uso de pesticidas. Ahí está pues el trabajo más reciente, que son con las mujeres allá en Mazatlán, con las changueras. Esa es una de las granjas de camarón ahí en Escuinapa. Todavía yo creo que existe. Otro trabajo de ahí de la gente que también en una de las comunidades era hacer el adobe, el ladrillo para las casas. También otro trabajo era la empacadora de mangos, especialmente en Escuinapa, que el mango es una industria que está de verdad en manos de muchos médicos en Escuinapa. Ellos fueron los que introdujeron toda esta industria del mango, y son familias las que, por ejemplo, son las dueñas de estas empacadoras. Y ese es el pueblito, esa es una de las comunidades del cerro. Ahí era la calle principal. Ese fue el día de San Juan, que yo no sabía, pero los niños se esconden detrás de las matas para cuando viene alguien le tiran agua con las cubetas. Esa es la otra comunidad, Celaya, es una comunidad, estas son las casas antiguas, ya han cambiado mucho, pero todavía la gente preserva estas casas como un símbolo de la lucha de resistencia que tuvieron para obtener los terrenos. Y ahí están las mujeres yendo para la playa en Celaya también, yéndose todas se juntaban, se iban en un camión para ir a recolectar almejas a la playa.